Buenas noches, Dios los bendiga. Este es un tiempo donde yo los invito a que nos unamos en oración, en clamor, un tiempo de adoración, de alabanza al Señor. Los invito a que tienen su rostro y vamos a orarle al Señor, a darle gracias por esta noche. Padre, en el nombre de Dios Jesús, te doy muchas gracias, te alabo, te bendigo y te doy gloria, honra y honor a ti porque tú eres el Santo de Israel. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar unidos, Señor, a través de este medio, Padre Celestial, para honrarte a ti con nuestra adoración, con nuestro clamor. Darte gracias por la palabra de hoy, por el tiempo de exaltación a tu presencia, Señor. Hoy clamo para que seas tú hablando a cada corazón, Señor, para que seas tú libertando, para que seas tú ungiendo, para que seas tú, Señor, dando gloria, Señor, dándonos ese privilegio de darte gloria a ti, porque eres el único Dios poderoso y soberano. En el nombre de Dios Jesús pido la dirección para que seas tú, Señor, a través de tu palabra. Amén. Bueno, los invito a que abran sus Biblias en el Salmo 41. Es un salmo muy bonito y la palabra nos habla a cada uno de nosotros. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, hundirá toda su cama en su enfermedad. Gloria a Dios porque esta porción del Salmo en este tiempo nos habla para eso. Dice que bienaventurado el que piensa en el pobre, y es un tiempo que nosotros pensemos en el pobre, en ayudar, en darle a aquella persona necesitada, no solamente a los hermanos de la iglesia, a aquellos conocidos también que lo están necesitando. Y hay promesa de Dios, lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Es una promesa de Dios, es una promesa de Dios para que nosotros lo pongamos en práctica, para que recibamos esa bendición de Dios, así como Él quiere ayudarnos y bendecirnos a cada uno de nosotros. En este momento yo los invito a que entremos en un tiempo de adoración, de alabanza, que exaltemos el nombre de nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, Señor, y que, Señor, inquieta nuestro corazón a cada uno de nosotros, los que conocen de ti, los que no conocen, Señor, para que nuestro corazón sea inquietado para ayudar a aquellas personas necesitadas, a los hermanos, Señor. Nos ayudemos los unos a los otros, como tú lo dices en tu palabra. Señor, muchas gracias te doy en el nombre de Dios Jesús. Amén. Iglesia, Dios le bendiga. En esta mañana es un placer, una bendición estar a su lado. Qué bueno poder nosotros nuevamente bendecir esta alabanza, bendecir su vida. Yo quiero que Dios sea bendiciendo su vida a través de estas canciones y que el Espíritu Santo sea llenándolo, amén. Entonces déjese llenar por ellas. Al ver la novia
Poder cantar estas canciones, poder que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se unan en un solo sentir, que es adorar a Dios, el único inigualable. Dios le bendiga una vez más, déjese llenar por Él y que Dios siga fluyendo a través de su vida. Amén. Buenas noches, después de haber recibido una palabra de aliento para hacer apertura esta noche este servicio y haber cantado para el Señor, ahora meditemos en una nueva palabra que Dios también tiene para nuestras vidas. Una de las grandes incógnitas que surgen en nuestras vidas cuando comenzamos el cristianismo es el oír la voz de Dios. Y normalmente cuando comenzamos a asistir a los cultos, asistir a reuniones evangélicas, nos percibimos de que el pastor, los hermanos de la iglesia hablan de que escuché a Dios, que a Dios me habló, que el Señor me habló, que el Espíritu Santo me dijo, que el Señor me dirigió y me condujo, y crea una inquietud en nuestros corazones de qué es esto de escuchar la voz de Dios. Y en el caso personal, para mí fue una gran incógnita llegar a conocer y entender cuál es la voz de Dios. Y más difícil fue después cuando el Señor, el Espíritu Santo, me lleva a hablarle a personas y hablarle a esas personas de lo que era el mensaje de Él para ellos, y tener que decir, bueno, Señor, ¿y qué es lo que le vas a decir? ¿Es esto, es aquello, es lo otro? Poder interpretar esa voz del Señor sigue siendo una cuestión bien compleja para la vida del creyente y de muchas incógnitas cuando comenzamos la vida cristiana. Sin embargo, algo para entender es que todo trata sobre la comunicación con lo divino. Es complejo, y mucho más cuando el trasfondo espiritual del que se proviene es ajeno al lenguaje y al mensaje que se da dentro de los evangélicos y dentro del pueblo cristiano evangélico.
porque algunos venimos de contextos sociales donde nunca conocimos la palabra de Dios o caminamos en el tradicionalismo de la religión y el acercarnos a Dios era cuestión de un evento, era cuestión de una fecha, era cuestión de una temporada, pero no sucedía absolutamente más. Y cuando llegamos a conocer del Señor y este trasfondo choca con lo que es el común denominador dentro del pueblo cristiano evangélico, vienen las grandes incógnitas en cuanto a esto de cómo escuchar a Dios. Y la Escritura también, cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, nos comienza a dar claridad sobre esto. Cuando comenzamos a leer las palabras de Dios, cuando comenzamos a mirar diferentes temas, entre ellos el escuchar a Dios y darle esa interpretación a sus mensajes, nos lleva en un proceso de crecimiento de nuestra vida espiritual. Ahora, algo que también debemos tomar en cuenta es que no siempre Dios se manifiesta de la misma manera. No siempre Dios habla de las mismas maneras. Y es lo que en esta noche queremos compartir. Y el mensaje que le he colocado a la enseñanza es extraños mensajeros. Esos extraños mensajeros que encontramos dentro de las Escrituras, esos extraños mensajeros que tiene Dios en medio de la palabra, esos extraños mensajeros que Dios utiliza en el entorno de nuestra vida espiritual para hablarnos. Y la Biblia tiene un mensaje, pero también tiene mensajeros. También encontramos oidores y otros que no son más que espectadores. Eso pasa dentro del pueblo cristiano. Hay personas que no son más que espectadores y otros que son verdaderamente oidores de la palabra de Dios. Y en los mensajes de Jesús, muchos de ellos denotan estos aspectos, que hay quienes oyen la palabra de Dios, pero no le es más que un ruido para ellos. Pero están los que en verdad la escuchan. El asunto es que en ocasiones encontramos extraños mensajeros que vienen a hablar a nuestras vidas. Esta pandemia es una de esos extraños mensajeros, es una de esas extrañas formas en que podemos escuchar también la voz de Dios y donde la vida espiritual toma un renombre y toma una importancia. ¿Y por qué toma un renombre y toma una importancia en este tiempo de pandemia en la vida espiritual? Porque estamos necesitando y procurando escuchar cuál es la voluntad y cuál es el mensaje de Dios. No solo para las naciones, sino para la iglesia. No solo para la iglesia, sino para cada individuo de manera particular, de manera individual, para la familia, para el hogar. Para poder entender e interpretar el mensaje y el propósito, el tiempo y las condiciones del mensaje, necesitamos sensibilidad en nuestras vidas. Por eso toma renombre la vida espiritual en este tiempo. Por ejemplo, si vamos al profeta Jeremías, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5, vamos a quedarnos asombrados del mensaje que Dios le da al profeta Jeremías, iniciando este proceso espiritual. Y si vamos al profeta Ezequiel, en el capítulo 1, una de las visiones más sorprendentes que encontramos dentro de la palabra de Dios, también tenemos que interpretar el tiempo, las condiciones del profeta, mirar la situación que estaba atravesando el profeta, pero lo más interesante es la manera en que Dios le habla al profeta Ezequiel. Capítulo 1, versículos del 1 al versículo 5. Dice de la siguiente manera: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar, y vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente.
y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Tremenda visión. Y a cuánto no nos gustara y nos gustaría que Dios nos hablara de esta manera. Y a cuánto no nos gustaría que la palabra de Dios se manifestara a través de la revelación de un ángel que viniera a nuestra casa, que nos acompañara, que se nos manifestara en el camino y ahí pudiéramos escuchar la voz del Señor o tener una visión como la que tuvo el profeta Ezequiel. La cuestión es que Dios no siempre se manifiesta de la misma manera. Y es donde tenemos que mirar esos extraños mensajeros que Dios utiliza, pero no es tanto los extraños mensajeros, sino el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. En el profeta Ezequiel, en ese momento se juntaron varios asuntos, varias cosas que atravesaba la vida del profeta Ezequiel. Por ejemplo, está la condición del profeta, era cautivo en una nación extranjera. El pueblo y el entorno del pueblo estaban perdiendo su identidad espiritual. La nación había comenzado a flaquear y de una u otra manera apartarse de esa vida espiritual que habían aprendido como israelitas, como pueblo judío. El tiempo, la historia que vivían y además todo ese mensaje de Dios que deja revelar los planes que él tenía y su propósito para con Israel. Y todo eso llegó a la vida del profeta Ezequiel. Y todo eso llegó como un mensaje que él tuvo que interpretar en medio del caos, en medio de la situación adversa, en medio de la situación difícil. Debió interpretarlo para llevarlo a sus coterráneos, a esos hombres y mujeres que también se acercaban a él con la inquietud de saber lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba hablando y los planes que tenía Dios para el pueblo de Israel, pero lo más importante para cada uno de ellos. Y es de esos mensajes de los que queremos hablar en esta noche. Y no olvide que el título de la enseñanza es Extraños Mensajeros. Así que acompáñenme al libro de Números. Traje 3 extraños mensajeros y no porque no hayan más, sino porque el tiempo apremia, porque creo que nos dará una visualización de todo el asunto de una manera muy global, pero muy interesante. Así que venga conmigo al libro de Números, capítulo 22, y miremos desde el versículo número 24 hasta el versículo número 31. Este es el primer extraño mensajero que le quiero compartir hoy. Dice: pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Y entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacer así contigo? Y él respondió: no. Y entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Primer extraño mensajero, un asna. Un asna. Aquí se nos muestra la insensatez del ser humano y la dureza del corazón con que vivimos. Si nosotros tenemos sensibilidad en nuestros corazones, este tiempo que están viviendo las naciones, podremos escuchar y entender el mensaje de Dios para nuestras vidas.
Si hay sensibilidad en nuestras vidas, en esta temporada en que los grandes industriales, los grandes analistas políticos hablan de crisis y de crisis por venir, usted y yo podremos tener el verdadero mensaje de Dios para nuestras vidas. Entenderemos lo que Dios nos está hablando y de qué nos quiere hablar, pero se necesita sensibilidad en nuestros corazones. Lo tremendo del asunto es que acá habla un asna que para usted y para mí representa un animal de cierto tipo de nobleza, de una condición menoscabada, quieta, pacífica, pero en el corazón de esta bestia, en el alma de esta bestia, hubo la capacidad, la sensibilidad para entender el mensaje de Dios. El cómo llegar a ser sensibles a la voz de Dios solo demanda disposición en nuestros corazones y mansedumbre. En forma continua hay un mensaje dispuesto para nuestras vidas por parte del Señor. Así que el problema no es la voz de Dios, el problema no es el mensaje de Dios, el problema es la dureza que hay en nosotros. De la misma manera que lo hubo en Balaán, a veces las crisis, a veces las situaciones difíciles provocan que nosotros, en vez de sensibilizarnos delante de Dios, nos endurezcamos más. Y este es un tiempo para que mi amado hermano, amigo que me escucha, sensibilicemos nuestros corazones, sensibilicemos nuestras vidas y podamos escuchar la voz de Dios en este tiempo de pandemia universal. Mire, ¿a cuántas personas hoy a través de la pandemia el Señor les está hablando de hacerse unos buenos administradores? Porque antes de la pandemia hubo mucha abundancia y malgastaron la abundancia que hubo. Y ahora, en medio de la pandemia, ha habido escasez. Y eso nos está diciendo Dios, tienes que aprender a administrar. ¿Cuántos de nosotros nos acomodamos a vivir en condiciones de las viviendas, en condiciones de arriendo, y teniendo la posibilidad de esforzarnos para adquirir un bien material que brinde estabilidad a los hijos, a la esposa y a nosotros mismos? No lo hicimos. Pero ahora hemos tenido la penosa necesidad de tomar decisiones y irnos juntamente con ese pariente, con ese familiar, con el suegro, con los padres, a causar incomodidad y a tener muchos conflictos. Y ahí hay un mensaje de Dios, pero tenemos que sensibilizar nuestros corazones. ¿De qué nos está hablando el Señor? De la necesidad de que debemos proyectarnos a brindarle estabilidad a nuestras familias. No es crisis, es un mensaje de Dios. Es un mensaje de Dios. Balaán, el hombre del que habla el libro de Números, iba comisionado en hacer su propia voluntad y sus intereses avaros lo llevaban prisionero. ¿Sabe por qué no escuchamos a Dios a veces? Porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Porque vamos comisionados por nuestros intereses y nos cerramos a escuchar la voz de Dios. Nos endurecemos para no escuchar la voz de Dios. Y algo necesario para aprender es que en todo aquello que haga una persona que conoce a Dios, hay una misión y hay una intención que viene del cielo para su vida. Todo lo que usted, mi amado hermano, haga, todo lo que usted, mi amado amigo que comienza a caminar con el Señor, haga, tiene una misión de Dios, tiene un propósito de Dios, tiene una llamado, una convocación del cielo, una convocatoria del cielo para su vida y para mi vida, que será mucho más y de mucho más beneficio para nosotros. Pero es necesario escuchar la voz de Dios. Necesitamos sensibilizar nuestros corazones. Y en el pasaje de Números, un asna es ese extraño mensajero que Dios utiliza para que el profeta pueda entender y escuchar a Dios. ¿Qué te está hablando Dios a través de la pandemia? ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué tal si meditas hoy? Quizás buscas un espacio ahora, en esta noche, en el amanecer, en el día que viene, y meditas en lo que Dios te está hablando a través de esta pandemia.
¿De qué te está hablando? El segundo mensajero del que quiero compartirles hoy, el segundo extraño mensajero, como hemos llamado la predicación, del que quiero compartirle el día de hoy, está en el libro de Reyes. En el primer libro de los Reyes. Lo invito para que vayamos allá al primer libro de los Reyes y miremos este segundo extraño mensajero. Primer libro de los Reyes, capítulo número 17. Primer libro de los Reyes, capítulo número 17, y vamos a leer 6 versículos de este capítulo. Y dice de la siguiente manera la Sagrada Palabra. Dice: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciéndote: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo del Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo te mandaré los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo del Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Un segundo extraño mensajero, y se llama un cuervo o los cuervos. Aquí aprendemos de confianza en la provisión de Dios. Como el cielo puede valerse de lo que llegue a ser necesario para proveernos. Si usted ha entrado en momentos de desconfianza en esta temporada, usted debe de replantearla. ¿Por qué? Porque si vemos a través de la palabra, Dios utilizó a un cuervo o a unos cuervos para que alimentaran a un hombre que le servía. Ahora, lo verdaderamente intrigante del asunto es que la comida de los cuervos es por costumbre carne, y eran ellos los que llevaban la carne al profeta. Y eso tiene que hablar a nuestras vidas. Tiene que hablar a nuestro espíritu y decir que nuestra confianza en Dios tiene que superar la crisis. Nuestra confianza en Dios tiene que estar por encima de la pandemia. Nuestra confianza en Dios está más arriba de cualquier otra circunstancia, porque Dios utilizará cualquier elemento y cualquier circunstancia y cualquier medio necesario para hacer provisión para nuestras vidas. La única condición, siempre y cuando estemos en esa obediencia y en esa voluntad de Dios. 3 palabras toman aquí un renombre, toman aquí una relevancia, y es creer en Dios. El segundo, creerle a Dios, que son diferentes. Y la tercera, esperar el cumplimiento de la promesa de provisión para nuestros Dios, por nuestro Dios. Así que no te dejes desanimar, no te dejes desequilibrar, no permitas que la situación del entorno te provoque inestabilidad emocional, inestabilidad espiritual, a llegar a desconfiar de Dios, porque Dios sigue utilizando cuervos y lo seguirá haciendo mientras que el pueblo de Dios, mientras que la iglesia, mientras que tú, mi amado hermano, mi amado amigo, que compartes esta palabra, quieras agradarle a Él y estés sobre esta tierra, Dios utilizará el medio que sea necesario para traer provisión a tu vida, y utilizará de estos extraños mensajeros. Servirle a Dios, obedecerle a Dios y hacer conforme a su voluntad. Caminemos en esa dimensión, caminemos con esa visión. Mire, mis amados, tu tiempo en la tierra no se terminará ni un día después ni un día antes del que Dios ha dispuesto, y la provisión para tu vida llegará en el momento justo y exacto como Dios la ha dispuesto. Pero necesitamos confiar en la provisión de Dios. El tiempo, la condición, el lugar,
y cualquier otro tipo de situación no es una limitante para Dios si se trata de sus hijos. Es una condición única ser hijo de Dios, y para Él es un compromiso y una bendición de su corazón podernos sonreír con la provisión de cada día. Así que con COVID-19 o sin COVID-19, durante o después de este tiempo, el Señor tiene cómo proveernos un lugar para guardarnos, y así no fuere sobre esta tierra. Sus promesas son mayores y de más grande tamaño para estar con Él en la eternidad. Pero con Dios nunca perdemos. Pero es tiempo de creer y esperar en esa provisión de Dios, en ese cuervo de Dios, en ese extraño mensajero de Dios. Y el tercero, porque le dije de 3 y le prometí 3 y de 3 le hablo. El tercero extraño mensajero está en la segunda carta a los Corintios. Venga conmigo al Nuevo Testamento y miremos ese extraño mensajero, porque Dios continúa y sigue hablando a su pueblo. Segunda carta a los Corintios, por favor. Miremos de ella un texto también y dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Versículos del número 6 al versículo número 10. ¿Está conmigo? Espero que diga un amén, un aleluya, un gloria a Dios. Y si no lo puede tener ahora el texto en sus manos, cuando llegue a su casa, búsquelo para que la palabra te retroalimente. Dice la palabra de Dios en este pasaje de Corintios capítulo 12, versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y terminemos con el versículo 10. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una enfermedad. Qué extraño mensajero este. Una enfermedad. Y el apóstol Pablo está diciendo: si no fuera por este problemita que el Señor no quiso ya sanarme, yo sería un altivo, un arrogante, un orgulloso, un vanidoso, que ya no querría hacer la obra de Dios. Pero como Dios no quiere que yo me enaltezca, está diciendo el apóstol Pablo, me mantiene en estas condiciones, porque si me da más, entonces me olvido de quién es mi Señor, de quién es mi Hacedor. Tremendo. Otro extraño mensajero, una enfermedad. Dios tiene un propósito, mi amado hermano, mi amigo, para con cada uno de sus hijos, y un plan para desarrollar ese propósito. Y si para desarrollar ese propósito y ese plan es necesaria una enfermedad, es necesario esta crisis del COVID-19, pues hermanos, démosle gloria a Dios, porque Dios está cumpliendo su propósito y su plan con nuestras vidas. Conforme y a su intención, así sucederá en nuestras vidas. Por eso es que habrá muchas oraciones que no serán respondidas, porque no se ajustan al plan de Dios y al propósito de Dios, como le estaba sucediendo al apóstol Pablo. Y habrán respuestas que nunca fueron pedidas o no las esperábamos, pero van a llegar, porque están alineadas con el propósito y el plan de Dios. Así que esta
pandemia no se ha salido del propósito de Dios. Esta pandemia no se le ha escapado al plan de Dios. Esta pandemia está cumpliendo un propósito en su vida, porque si no fuera así, mis amados, no hubiéramos conocido el año 2020. No hubiéramos llegado al 2020. Pero un propósito el Señor está cumpliendo en tu vida y en mi vida. Necesitamos es escuchar lo que este extraño mensajero nos está hablando a nosotros. Es donde, como nos aconseja el apóstol Pablo, debemos bastarnos en su gracia, ajustarnos a su voluntad, que es el mayor beneficio que podemos perseguir y que podemos recibir de parte del Señor. Desarrollar la sensibilidad. Eso se alcanza a través de intimidad con Dios para poder escuchar lo que Él nos está hablando en este tiempo de COVID-19, en este tiempo de pandemia. Orar, leer la palabra, querer hablarle a Dios, pero querer también escucharle, poder silenciar nuestras palabras, silenciar nuestra inquieta mente, nuestra mirada acuciosa y buscadora, cerrarla delante de Él, silenciar nuestro ser interior, silenciar nuestra alma para poder escuchar su voz. Porque siguen habiendo mensajes de Dios y siguen habiendo extraños mensajeros que vienen en nuestras vidas. Pero nuestra sensibilidad será lo que va a definir el entender o no el mensaje de Dios. Interpretar los tiempos de nuestras vidas. Buscar el propósito de Dios para nuestras vidas. No es conocer sus multiformes maneras de hablar y de dejarse conocer que tiene el Señor. No podemos dejarlo. A nosotros, como les decía hace un instante, a través de la palabra del profeta Ezequiel, nos gustaría que nos hablara de esa manera. O cuánto nos gustaría que, como a Abraham, llegaran 3 ángeles a nuestra casa. Pero hermanos, si no hay sensibilidad en nuestras vidas, no nos servirá ni la visión de Ezequiel, ni nos servirá los 3 ángeles en las puertas de nuestras casas, porque tiene que haber sensibilidad. Y en Balaam fue más sensible el asna que iba. Si nosotros desconfiamos en la promesa y en la provisión de Dios, hermanos, pueden llegar cuervos, ángeles, pueden llegar muchas maneras en las que Dios nos puede proveer, pero si en nosotros no hay la confianza y la sensatez, la sensibilidad para escuchar de Dios, pues de nada va a servir la provisión. Dios puede estar utilizando una crisis de salud en tu vida para hablar. Hemos tenido el testimonio de hombres cristianos que le han servido al Señor y han caído bajo la influencia de este virus y han ido a hospitales y han muerto en los hospitales. Pero ¿sabe qué? Para ese día los tenía el Señor. Porque los médicos, enfermeras y todo el personal de la clínica, del hospital donde tuvieron la experiencia, la última experiencia de su vida y de su salud, se convirtieron al Señor y hoy dan testimonio de que se convirtieron porque conocieron a ese hombre, a esa mujer. Mi hermano, ¿te has quejado por esta situación? ¿Te has quejado por esta crisis? Te invito a tener intimidad con Dios, porque no estás escuchando la voz del Señor, ni estás interpretando este extraño mensajero que sin ninguna duda Dios ha permitido. Y a toda la iglesia, a todo el pueblo y a todas las naciones de Dios nos ha estado hablando. Como se observa de complejo que es una enfermedad el instrumento de Dios. No parece coherente, pero ha sido una enfermedad el instrumento de Dios para la vida del apóstol Pablo. Para que sepamos de su proyecto para nuestras vidas y además sea la manera que use para corregir los defectos de nuestro carácter, los defectos de nuestra personalidad que aún están ahí y Dios los está corrigiendo. Eso nos dice el apóstol Pablo, hasta llegar a afinar lo que quiere ver en nosotros para poder cumplir su voluntad en nuestras vidas. Extraños mensajeros sigue utilizando el Señor. ¿Qué nos está hablando de Dios? ¿Qué nos está corrigiendo? ¿El orgullo? ¿La vanidad? ¿La arrogancia? ¿La prepotencia? La manera en que hablamos y desatamos palabras que ahora tenemos que recogerlas con dolor.
extraños mensajeros de parte de Dios, pero sin duda el Señor sigue hablando. Así que el problema no es del Señor, así que el problema no es del mensaje, así que el problema no es del mensajero, el problema está en nosotros. Mis amados, sensibilidad para escuchar al Señor. Lo invito que en lo íntimo de su hogar, ahora que terminemos de orar, usted busque el Evangelio de Lucas. Abra el capítulo 22 y lea desde el capítulo 39 al capítulo 44. Y vas a ver el propósito de la vida de nuestro Señor Jesucristo, por ti y por mí. Qué buena razón para que podamos y queramos buscar de Dios, sensibilizarnos y atender esos extraños mensajeros como esta pandemia que ha caído sobre las naciones. Dios me les bendiga grandemente. Inclina tu rostro delante del Señor. Inclina tu corazón delante de Dios, mi amado amigo, mi amado hermano, mi consiervo en el Señor, y digámosle al Señor que sea benéfico para que podamos escuchar su bendita voz y leer su mensaje a través de estos extraños mensajeros. Padre, hoy alabamos tu nombre y te glorificamos. Levantamos loor al trono de toda gloria y de todo poder en el nombre glorioso que tiene poder y autoridad, el de Cristo Jesús tu Hijo, Señor. Y presentamos nuestras vidas con base en esta palabra, Señor amado. En esos extraños mensajeros que tú utilizaste y que hoy sigues utilizando, Señor, para hablarnos. Que nuestras vidas se sensibilicen, Señor. Que tengamos la quietud y la intimidad suficiente para contigo, Señor amado, de poder entender, interpretar y saber de qué nos estás hablando, Señor. Que podamos ajustar nuestras vidas a tu propósito y a tu plan y a tu preciosa voluntad, Señor amado, durante este tiempo y para los tiempos que vienen, Señor, porque tu gloria está ahí. Nunca te has callado, Señor. Siempre has venido hablando a la humanidad y nunca has parado de hablarle a tu pueblo y este tiempo. En el año 2020, a través de toda esta pandemia y de todas las circunstancias que están atravesando la humanidad y que estamos atravesando como iglesia, como hijos tuyos, Señor amados, como conocedores de tu palabra, como seguidores de tu camino, Jesús de Nazaret, estás hablando. Tienes un mensaje para nuestras vidas. Señor, necesitamos entenderlo. Necesitamos entenderlo, Espíritu Santo. Necesitamos entenderlo, Espíritu de Dios. Por favor, ayúdanos. Amén y amén. Dios me los bendiga.